y voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Chicas y chicos, una consulta. Por el grupo de WhatsApp se compartió la resolución de la PDT de invierno de matemáticas. Ahora bien, eso lo hizo un profesor por lo que estaba contando el alumno que lo compartió. Ahora, ustedes no saben, por ejemplo, si es que han filtrado las respuestas de lenguaje, porque yo he buscado por todas partes y no he encontrado. No sé si ustedes tienen alguna información. Oiga, profe, están pidiendo que acepten algunos, o sea, por WhatsApp. Sí, a ver. Buenas tardes. Hoy hay clases, estoy esperando y no me aceptan, pero ellas son del grupo 3 y 4. Nosotros somos del grupo 1 y 2. Ah, ya. Sí, de nuevo lamento la demora, ¿ya? Ahora chicos, yo les dejo encargado, por favor, que si es que llega a salir esta resolución de la PDT de invierno, que me lo comuniquen, ¿ya? Ahí tenemos nuestra red de contacto. Ahora, algo que decir para mañana, ¿ya? Es información importante para su clase de profundización de matemáticas de mañana, ¿ya? Eh, los 4 grupos van a hacer clases al mismo tiempo, ¿ya? Y va a ser a las 19:30, a las 7:30, ¿ok? El día de mañana van a tener profundización de matemáticas todos juntos a las 7:30 de la noche, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. O mejor dicho, sí, 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 para que lo tengan en cuenta. Lo segundo, el día sábado, chicos, recuerden que las clases empiezan a las 9 y a las 11:10 es la próxima clase, ¿ya? Va a ser de la misma forma que tuvieron clases la semana pasada, de ejercitación. Es decir, todos juntos a las 9 van a hacer lenguaje y todos juntos a las 11 van a hacer matemáticas, ¿ya? La semana pasada fue distinto. Al principio hicieron matemática, después lenguaje. Pasado mañana va a ser al revés, ¿ya? Les voy a escribir la información solamente por si acaso. Mañana viernes, todos juntos en profundización de mate a las 7:30. Ok, dicho eso, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por cierto, espero que les haya ido muy bien en la prueba de matemáticas. Ya, uno de ustedes sacó un muy alto puntaje, pero no alcancé a ver el apellido. Si está aquí, lo felicito. Creo que era uno de los Pablos. Eh, Ojalá que le haya ido muy bien. Ah, no, esperen. Espera, Pablo, ¿cómo? ¿Tú egresaste de cuarto medio? ¿Cómo es que rendiste la prueba, la PDT de invierno? A todo esto recién... Fue un ensayo, creo, el que dijo. El ensayo que Ah, se hizo en la Universidad de San Sebastián, una cuestión así. ya, ya. ¿Cómo y recién ahora tienen los resultados? No, se lo entregaron hace poco ¿Hace menos meses, de un Pablo? mes. Sí, pues, hace rato ya. Bueno, entonces leí mal, parece. Ya, no se preocupen. Entonces, ojalá que le haya ido bien en ese ensayo, ¿ya? El día de hoy, chicos, vamos a tener nuestra clase número 8 de profundización, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver? Hoy vamos a ver o mejor dicho, clasificaremos los niveles de comprensión lectora poniendo énfasis en la interpretación y las tareas lectoras que esta habilidad tiene asociado, ¿ya? Por niveles de comprensión lectora nosotros entendemos como estrategias o como habilidades de competencia lectora, es decir, localizar, interpretar y evaluar. También se les dice niveles de comprensión lectora, también se les dice estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Un poco ahí de léxico para que ustedes también amplíen su vocabulario.
Y lo que vamos a ver entonces el día de hoy es ponerle énfasis en esta habilidad de interpretar o en el hecho de interpretar, porque recordemos que en la clase pasada pusimos énfasis o profundizamos en el hecho de inferir y que son dos cosas distintas. Luego ejercitaremos con un texto no literario con finalidad expositiva, ¿ya? ¿Cuál es el propósito, chicos, de un texto expositivo? ¿A qué finalidad aludimos aquí? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver, ¿cuál es el propósito de un texto informativo? No, expositivo, informar, ¿verdad? Yo a Pablo, casi, ¿ya? Recordemos, cuando nosotros exponemos o cuando nosotros describimos, estamos informando, ¿ya? Cuando nosotros exponemos para nuestra clase, para nuestros compañeros de curso, se supone que es para informarlos a ellos de algo que deberían haber estudiado. Igual muchas veces los profesores le dan ciertas temáticas a ciertos grupos para que se expongan entre ellos, ¿ya? Para que se informen. Así que, por lo tanto, lo que vamos a leer va a ser un texto que hable, no, un texto que tiene como propósito informarnos. Así que, ojo con eso cuando nos encontremos. Muy bien. Interpretar. ¿Qué es interpretar, chicos? ¿Qué entendemos nosotros por interpretar? ¿Me podrían decir con sus palabras qué entienden por interpretar? Y no nos referimos a, a la interpretación dentro del texto, ¿ya? Nos referimos a la interpretación en todo ámbito de nuestra vida. ¿Qué entienden ustedes por interpretar? Vamos a ver. Ahí ya. Raquel mandó su correo. ¿Ya? De nuevo, chicos, ¿qué entienden ustedes por interpretar? ¿Me lo podrían decir en los comentarios? Christopher nos dice, construir un significado ocupando nuestros conocimientos previos. Muy bien, Christopher. Ya esa es la definición que podríamos aplicar, ¿verdad? En esta tarea, mejor dicho, en esta habilidad de competencia lectora. ¿Ya? Y los demás, chicas y chicos, ¿qué entienden ustedes por interpretar? Alexia dice que para ella interpretar es entender algo y explicarlo con sus propias palabras. Ya, muy bien. También puede ser, no está muy alejado de la realidad, ¿verdad? Porque también cuando interpretamos, cuando lo explicamos, cuando explicamos algo con nuestras propias palabras, también dejamos nuestra marca ahí, ¿verdad? Sobre todo si lo que estamos interpretando nos despierta ciertas sensaciones, cierta incomodidad o felicidad, vamos a dejar plasmada también en nuestra opinión. Pablo, sacar info implícita desde lo explícito del texto, ¿verdad? Esa es una parte de interpretar, ¿verdad? Que llamamos inferir. Muy bien también. Raquel, explicar o aclarar el significado de algo, especialmente un texto que está poco claro. Ya. Muy bien, chicas y chicos. Justamente lo que ustedes dijeron no está del todo bien, hay que ser sinceros, pero se agradece una la participación y además que también se acercaron bastante, ¿ya? Ahora, justamente, interpretar es entregarle significado a las cosas, ¿ya? Y ese significado nuevo que nosotros estamos creando va a estar influenciado por nuestro conocimiento previo, ¿ya? Es por eso que muchas veces, por ejemplo, eh, cuando vemos a alguien, no lo sé, contando chistes o intentando hacerse el chistoso, pueden ocurrir dos reacciones de esa persona. Una, que nos riamos con las cosas que están haciendo y otra, que nos dé cringe, ¿verdad? Como dicen los lolos, ¿verdad? Que nos dé vergüenza ajena su comportamiento, ¿ya? Esas son dos interpretaciones
que están configuradas por nuestro conocimiento previo. Ya es muy importante. Ahora, interpretar, nosotros siempre lo estamos haciendo en nuestra vida diaria. No importa en qué ámbito, no importa en qué contexto, siempre vamos a estar interpretando. Con nuestras madres, con nuestras mascotas, con nuestras parejas, ¿ya? Ahora bien, en este contexto de los textos, dice que interpretar, como comenta aquí en la diapositiva, quien lee debe comprender el texto, construyendo significado a partir de las relaciones entre diferentes partes de un texto. Los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto, o incluso en diferentes textos. El tema o el propósito pueden estar establecidos en forma explícita en el texto o bien presentarse de manera implícita, ¿ya? Esta definición guarda muchos conceptos claves. Primero que todo, el de construir significados. Significados, ¿ya? Como sus compañeros mencionaron y como yo se los he repetido muchas veces, cuando nosotros construimos significado, en nuestra cabecita está ocurriendo el siguiente proceso mental. Nosotros tomamos la info del autor, lo sumamos a nuestro conocimiento previo, como dijeron, y ahí creamos algo nuevo, que obviamente va a estar directamente relacionado con lo que estamos leyendo, ¿ya? No tengan ese miedo, por ejemplo, de que su interpretación no tenga nada que ver, porque sí va a tener mucho que ver, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos interpretar, chicos? ¿Por qué nosotros podemos construir significado de las diferentes partes de un texto? Porque debemos tener una premisa muy en claro, ¿verdad? Y es que todo lo que nosotros vemos dentro del texto tiene un propósito. Los autores crean los textos con un propósito, con una finalidad. Y por lo general, esa finalidad, ese propósito, o una de esas finalidades o de esos propósitos es que los textos sean entendibles, ¿ya? Y para que los textos sean entendibles, deben estar organizados de una manera, deben seguir ciertas estructuras, deben tener ciertas características para que el mensaje pueda ser comprendido por cualquier mortal. Y eso es a lo que apuntan también las tareas lectoras. ¿Ok? Entonces, como todo tiene un propósito, nosotros podemos descubrir ese propósito, entregarle sentido a las palabras, a los conceptos que hay dentro del texto, ¿ya? Eso es algo que nos va a servir como pilar fundamental, porque también nosotros nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Por qué el autor habrá usado este, este concepto? ¿Por qué el personaje habrá hecho esto? ¿Por qué los hechos ocurren en este lado y no en este otro? ¿Por qué ese personaje está vestido de cierta manera? Etcétera, etcétera. Nosotros nos podemos preguntar muchas cosas y podemos interpretar muchas cosas, ¿ya? Ahora bien, como podemos hacer muchas de estas cosas, eh, el DEMRE nos presenta las tareas lectoras, que son la forma en que nos va a delimitar a nosotros la manera en que debemos interpretar dentro de un texto, ¿ya? Entonces, aquí falta una tarea lectora, que es la primera, que tiene que ver con los modos de organizar la información y las tipologías textuales, ¿ya? La primera tarea lectora de esta habilidad nos dice que nosotros debemos determinar la relación entre diferentes partes de un texto, ¿ya? Esto apunta a que, por ejemplo, a ustedes les van a preguntar, ¿cómo se relaciona el párrafo 2 con el párrafo 3? ¿En qué se diferencia el párrafo 2 con el párrafo 4? Y así sucesivamente, ¿ya? A esta premisa de que todo lo que está dentro de un texto tiene un propósito, tenemos que agregarle que también, como los textos deben ser entendidos por cualquier persona, estos siguen una organización y siguen una estructura, ¿verdad? Espérenme. Perdón, tuve que estornudar, ¿ya? Y también, siguiendo esta premisa, tenemos que tomar el texto como si fuera
un rompecabezas, ¿ya? Y las piezas que componen este rompecabezas son ideas, porque dentro de un párrafo van a existir muchas ideas, o van a existir varias ideas, o una sola, que le va a dar un sentido a ese párrafo, ¿ya? Ese párrafo uno, por ejemplo, tiene este propósito. ¿Y cómo podemos saber ese propósito? Por las ideas que están plasmadas dentro de ese párrafo, ¿ok? Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, que todo dentro de un texto tiene un propósito y además se compone de ideas, ideas sucesivas que se van colocando y que van dando significado al texto. Nosotros debemos determinar, debemos saber cómo se relaciona todo esto, ¿ya? Esa es la tarea lectora número uno, que no está puesta aquí, ¿ya? La 2 dice que debemos elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos. Ya lo mismo. Preguntarnos nosotros, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el autor utilizó esto? Etcétera, etcétera. Número 3 dice elaborar inferencias a partir de marcas textuales que permitan construir el significado local y el significado global. ¿Ya? Aquí, chicos, tenemos que tener en cuenta qué es inferir. ¿Ya? Nosotros ya le dedicamos una clase entera a esto que es inferir, ¿ya? Ustedes, chicas y chicos, ¿me podrían mencionar con sus propias palabras qué entienden por inferir? O si tienen la definición claro, también me la podrían decir. ¿Qué es inferir? Vamos a ver. Dice extraer información implícita de un texto. Muy bien, Christopher, muy acertado, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea distinta? ¿O están de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice yo. Extraer desde la información explícita la información implícita. Ya, muy bien también. Justamente lo mismo que dijo su compañero, pero con otras palabras. Ahora bien, chicos. Ay, perdón. Tengo como alergia y tengo muchas ganas de estornudar. Ahora bien, hay que hacer una diferencia entre interpretar e inferir. Porque recordemos, cuando interpretamos, estamos creando un significado nuevo. Pero cuando inferimos, estamos deduciendo información lógica del texto, ¿ya? ¿Y cómo nosotros vamos a poder deducir información lógica? A través de la información explícita, ¿ok? Como sus compañeros dicen, inferir es lo mismo que desempolvar información explícita a partir de la información explícita, ¿ya? Ya hemos hablado varias veces de estos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, lo de nuestra mascota, que si tenemos un gatito que lo alimentamos a las 9 y a las 8:30 ya empieza a maullar, a molestarnos, a seguirnos, nosotros podemos inferir lógicamente que él tiene hambre. Nuestro conocimiento previo nos va a decir que él efectivamente está hambriento, ¿ya? Entonces, inferir, chicos, es deducir información lógica. Álvaro, ¿por qué tanto detalle? Ya, dime, no sé, profe, eh, vengo enseguida. Ya, ok. Cuando la naturaleza llama hay que hacerle caso. Ya, eso también ténganlo en cuenta, chicos. Una enseñanza de vida tenemos aquí. Eh, Ahora bien, nosotros podemos elaborar inferencias desde los párrafos dentro del texto o también de la globalidad del texto. ¿Ya? Muchas veces a ustedes les van a preguntar, en base al texto anterior, en base al fragmento anterior, podemos inferir que, y ahí nosotros, ah, ¿se me escucha cortado a mí, chicos? 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, Christopher, debe ser tu internet. Ya, perfecto, chicos, gracias. Ok, ya, ahora, en estas inferencias, ya para seguir avanzando,
hay que tener mucho cuidado con sobreinferir, ¿ya? Hay que tener cuidado con sobreinferir. Porque ¿qué pasa cuando nosotros sobreinferimos? Estamos yendo más allá de lo explícito, ¿ya? Cuando ustedes, estimadísimas y estimadísimos estudiantes, caen en la sobreinferencia, es cuando se dejan llevar por sus suposiciones, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo de Pablo, que lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Pablo pelea todos los días con sus compañeros, ¿ya? De esa oración, nosotros podemos deducir lógicamente que Pablo es un alumno violento, ¿ya? Porque hay que tener carácter para pelear, no todos lo harían, e incluso muchas personas evitan a toda costa ponerse violentos, ¿ya? Entonces, si alguien pelea todos los días es porque tiene esa sensación a flor de piel. Y podemos deducir lógicamente que él es un estudiante violento. Pero lo que no podemos inferir es que a Pablo le gusta pelear, ¿ya? Ahora bien, ustedes quizás se preguntarán, pero profesor, eso igual es algo lógico, porque bajo la misma lógica que usted dijo que Pablo es un alumno violento, podemos decir que a él le gusta pelear porque a quien se agarra a combos todos los días, ¿verdad? Hay que tener un cierto carácter, hay que encontrar el gustito. Ahora bien, yo les podría dar la razón si ustedes me dicen eso, ¿verdad? En la vida real, en afuera de las clases de lenguaje de competencia lectora, nosotros podríamos deducir lógicamente que a Pablo le gusta pelear, ¿ya? No es una inferencia completamente errónea. Sin embargo, en este contexto de los textos de que ustedes deban rendir la prueba PAES, su inferencia solamente debe estar limitada por la información explícita en el texto, ¿ya? Si a nosotros se nos hubiera hecho alusión que a Pablo le gusta pelear, le gusta estar todos los días en inspectoría, nosotros entonces podríamos decir que a él le gusta pelear. Pero como no se hace alusión a eso en esta pequeña oración, nosotros no podemos ir más allá, ¿ya? El límite para que nosotros infiramos, chicos y chicas, inferimos desde un texto, nuestro límite es la información explícita, ¿ya? Si algo no se nos dice, no podemos entonces inferir, ¿ya? Más bien, podríamos decir que esto de que a Pablo le gusta pelear podría ser una interpretación, porque nosotros estamos creando que a Pablo le gusta pelear, ¿ya? Nosotros estamos diciendo que a él le gusta pelear, pero eso no significa efectivamente que a él le guste. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Les quedó claro? ¿Alguien hasta el momento tiene alguna duda? No. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a poder seguir avanzando, ¿ya? Cabe destacar, entonces, chicas y chicos, que estas tareas lectoras o esta habilidad de interpretar se le dedican muchas preguntas dentro de la prueba, ¿ya? Yo diría que de cada 10 preguntas, 6 o 5 van a estar dirigidas a la interpretación. Y también muchas veces este es el talón de Aquiles de muchos estudiantes, porque justamente interpretar, nosotros podemos ir más allá de lo que se nos pide y equivocarnos rotundamente, ¿ya? Entonces, si ustedes en algún momento ya cuando quede poco, y por poco me refiero a 2 o 3 meses de rendir la prueba, eh, le pueden poner más énfasis a esto y les aseguro que va a valer la pena. Esa era la palabra, ¿ya? Ahora bien, la número 4, la tarea lectora número 4 nos dice que debemos construir el significado de una parte, párrafo, sección o de la globalidad del texto, ¿ya? Justamente es lo mismo. Como todo tiene un significado, un propósito, nosotros podemos descubrir ese propósito. O podemos incluso construir un propósito distinto,
¿ya? Porque ustedes se han fijado, chicas y chicos, que hay personas que interpretan mucho de una película, de un libro, de una canción, como que se van así, dicho coloquialmente, en la media bola, y dicen cosas, y después cuando entrevistan al autor de esa canción y le dice, ¿qué te inspiró para escribir esta canción? Porque muchas personas interpretan muchas cosas y dicen, "Ah, no sé, como que un día me dio por, no sé, comer pan y escribí la canción y qué bueno que le haya gustado a mis fans, pero no necesariamente eh, mi intención era todo lo que ustedes dijeron, ¿ya? Entonces también las interpretaciones pueden variar, porque nuestro conocimiento previo es distinto, ¿ya? Pero eso, obviamente, no es un problema dentro de la prueba, ¿ya? Es solamente una característica de todos nosotros. Luego, la tarea lectora número 5 nos dice que debemos sintetizar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este, ¿ya? Recordemos, chicas y chicos, que sintetizar es resumir, ¿ya? Como un texto es un rompecabezas y las piezas son las diferentes ideas que los autores plasman en el texto, nosotros podemos resumir esas ideas, nosotros podemos categorizar esas ideas por importancia, ¿ya? Y las ideas centrales, por lo general, son las ideas principales, es el tema del texto, es la idea más importante o la idea que engloba todas las demás. Por ejemplo, si yo creo un texto que habla acerca de las ballenas, esa va a ser mi idea central. Y las ideas secundarias o los subtemas van a ser cómo yo hablo de las ballenas, de mi temática, ¿verdad? Voy a decir las características, hábitat, dieta, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, una manera de que nosotros también construyamos significado a partir del texto es justamente categorizando por orden de importancia las ideas de un texto. Porque si nosotros hacemos esto, también nos va a dar mucho en qué pensar. Es decir, ¿por qué esta es la idea más importante? ¿Por qué puedo resumir el texto de esta manera? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Etcétera, ¿ya? Y la última tarea lectora es determinar la función o la finalidad de un elemento textual, ¿ya? Esto lo podemos ver reflejado sobre todo, chicas y chicos, en los textos narrativos, porque los textos narrativos, una de sus características es que embellecen el lenguaje, ¿ya? Espero que recuerden ese pequeño texto narrativo que leímos de los lingüistas de Mario Benedetti, que él, en el fondo, nos estaba contando nada más y nada menos que una anécdota que él había vivido en su vida, pero él la narra de una manera más interesante, de una manera mejor, ¿verdad? En vez de decirnos que él una vez fue a un congreso de lingüística y muchos viejos verdes empezaron a tirarle piropos a una mujer que era muy hermosa, hubiera sido fome, ¿verdad? No tendría mucho sentido que él hubiera escrito eso. Pero la manera en que él lo escribió, la manera en que él esconde esa anécdota detrás de sus palabras embellecidas, es una manera en que nosotros también podemos construir significado. Espérenme un poquito. Ay, han saltado mis perros. Ya. Entonces, chicos, eh, como los autores entonces intentan como esconder un poco la realidad, por así decirlo, nosotros podemos justamente determinar cuál es la función de ciertos elementos textuales que ellos utilizan, ¿ya? Recordando ese mismo texto de los lingüistas, recordemos todos los conceptos extraños que utilizó Mario Benedetti para contarnos la historia, ¿ya? El más extraño de todos, el más peculiar, era ese término que significaba, que decía rayana en la glosemática, ¿verdad? Que era
una conjunción de dos elementos textuales que entregaban un solo significado. Es decir, rayana significa cuando alguien está a punto de cruzar la línea, ¿verdad? Y glosemática apuntaba a una, ¿cómo era? Una teoría de la lingüística que permite a los estudiosos recordar ciertos conceptos de manera rápida, ¿ya? Por lo que recuerdo. Si alguien lo recuerda como qué significaba glosemática, me lo recuerda, ¿ya? Básicamente, la unión de estos dos conceptos entonces significaba que las personas que estaban ahí no pudieron aguantar las cosas que tenían en su mente, ¿ya? Entonces, nosotros podemos determinar la función o la finalidad de un elemento textual, ¿ya? En preguntas, a ustedes les van a decir, ¿cuál es el propósito o cuál es la finalidad de la imagen que aparece? ¿Cuál es el propósito del autor de haber citado a este otro autor? ¿Cuál es el propósito de que esté esta línea de tiempo, este cuadro, que haya utilizado este concepto, etcétera, etcétera? Nosotros podemos determinar la función o la finalidad hasta de una coma, chicos, ¿ya? Pero para nuestra fortuna, los elementos textuales que más se preguntan son justamente imágenes cuando citan a otros autores o cuando se utilizan otros recursos que no sean solamente las palabras, ¿ya? En resumidas cuentas, chicas y chicos, esta habilidad entonces mide nuestra capacidad de construir significados, porque todo lo que está dentro de un texto tiene un propósito, por lo tanto nosotros podemos descubrir ese propósito o atribuirle propósitos nuevos, ¿ya? ¿Y cómo podemos interpretar? Elaborando una interpretación a partir de información, elaborando inferencias, construyendo significado a partir de marcas textuales, sintetizando las ideas centrales, determinando la finalidad de un elemento textual. ¿Ok, chicos? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Espero que todo lo que hayamos visto les haya sonado, ¿ya? Porque creo que es como la 13ª vez que digo casi lo mismo. No, nos dice Joa. Ok. Oh, tenemos 30 conectados. ¿Va a temblar? ¿Tengo fiebre? ¿Se arregló BTR? ¿Cómo es la cosa? Tantos estudiantes, chicos, por favor, no me sorprendan así. Vamos a ver qué hora es. 8:20. Ok. Lo que vamos a hacer a continuación entonces, vamos a leer un texto. Ah, verdad. Vamos a leer un texto y vamos a contestar preguntas, ¿ya? Pero este texto lo vamos a ir leyendo de a poquito. Vamos a ir analizándolo, viendo de qué nos habla, qué tipo de recursos utilizan, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿ya? Yo les acabo de enviar un documento de Google a través del chat para que puedan leerlo con mayor comodidad, porque después en las preguntas eh, no nos vamos a poder regresar al texto, ¿ya? Así que los tienen ahí. Obviamente, este documento está sin las preguntas, ¿ya? Así que ustedes pueden ponerle nombre, apellidos, root, aunque no va a ser, no va a servir de mucho porque como no tiene preguntas, no se puede evaluar de nada, ¿ya? Así que está en su decisión si rellenan los campos al principio. Le voy a dar un poquito de tiempo para que lo abran, para que lo tengan ahí, y vamos a comenzar con la lectura. Chicos y chicas. Ok, vamos a comenzar entonces. El texto se llama El Abaco, la lira o la rosa, ¿ya? Pongamos entonces en movimiento esta máquina que llamamos cerebro. Y vamos a empezar con nuestro conocimiento previo, ¿ya? El abaco, la lira o la rosa.
¿qué hipótesis podemos hacerlo de este título, chicos? ¿De qué creen que se va a tratar el texto en base solamente a este título? ¿El abaco, la lira o la rosa? ¿Qué preguntas se pueden hacer ustedes? ¿Ya, Yadira o Yajira? ¿Cómo es? ¿Es con D o con J? Yadira, con D. Ya, perfecto, muchas gracias. Yadira nos dice que nos va a hablar entonces de flores, ¿ya? Cómo ella pudo llegar a esa conclusión, porque la lira o la rosa son justamente flores, ¿verdad? El abaco es primera vez que lo escucho. ¿Alguien me confirma que es una flor? Ok, esperar confirmación, vamos a buscarlo nosotros. El abaco. ¿Así se llama, no? A ver. No, el abaco no es una flor. Exactamente, Pablo, wow, un hombre de cultura. Eh, ya, miren qué interesante. Si ustedes ponen, ya, miren, se los voy a mostrar mejor. Si ustedes ponen en Google qué es el abaco, les va a salir esto. Y es justamente lo que su compañero Pablo nos estaba diciendo, que es el sistema que usaban para contar los sumerios. ¿Ya? Entonces, miren qué interesante. Ah, Christopher nos dice que la lira sí es una planta. Entonces, miren qué interesante. Tenemos este sistema para sumar y nos nombran a dos flores. ¿Qué podríamos interpretar de eso entonces? No te preocupes, Zeus. Como siempre, es difícil ahí donde vives, así que esta clase está siendo grabada. Abaco como una flor. Abaco, flor. Ah, efectivamente, también existe una flor llamada abaco, ¿o no? Oh, qué extraño. ¿Ya? Bueno, por lo menos, si nosotros tuviéramos el conocimiento previo para no tener que buscar en Google, eso nos hubiera resultado un poquito extraño, ¿verdad? Pero bueno, entonces podríamos decir que el texto que vamos a ver nos va a hablar acerca de flores y quizás de matemáticas. Y quizás una manera en que se relacionen las flores con las matemáticas, ¿ya? Así que, teniendo eso en mente, vamos allá. Ahora bien, chicos, antes de comenzar, ¿alguien quiere leer? ¿Le gustaría deleitarnos con su bella voz? Nos amontonen. Hoy da uno. Ya yo leo. Volví. Ah, perfecto. Qué bien. Qué bien, Ya. Álvaro. Ya, por ¿Lo leo favor. todo nomás? Sí, es el párrafo uno. Ya. El ábaco, la lira o la rosa. Uno. Todas las matemáticas, dicen algunos, provienen de una sola fuente, la teoría de los conjuntos. Esto no nos debe extrañar, ya que la noción de conjunto es quizás más antigua y elemental que la de número. Por ejemplo, supongamos que un grupo de humanos primitivos quisieran elegir como líder al individuo que poseyera más cabras. Sin embargo, no saben contar más allá de los dedos de sus manos y sus pies. Si estos humanos primitivos pasan los rebaños de los candidatos de par en par por una puerta, podrían determinar cuál es el rebaño más numeroso sin necesidad de contar. De este modo, pueden comparar los conjuntos de cabras, los rebaños, sin necesidad de contar cuántas cabras hay en cada conjunto. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, chicos. Ya tenemos una pequeña respuesta de lo que las hipótesis que nos habíamos planteado, ¿verdad? Al final, esto habla de las matemáticas, ¿ya? O por lo menos el primer párrafo nos introduce de esa manera, ¿ya? ¿Este texto de dónde es? Ah, lo hice yo, pues, Pablo. O sea, ¿cómo se te ocurre? Lo inventé esta tarde. Bueno, sinceramente no lo sé, ¿ya? Es muy por seguro que
debe ser de algún libro para nacional o puntaje nacional o algo por el estilo. Un déjà vu. Déjà vu. Ya, entonces, empieza este primer párrafo. ¿Qué nos está hablando aquí, chicos? ¿Cómo podríamos resumir el contenido de este primer párrafo? ¿De qué se trata? ¿Me lo podrían mencionar? Y les voy a dar un tiempo para que lo piensen. ¿De qué se trata este primer párrafo? Resumidamente. Pablo nos dice, la introducción sobre lo que busca solucionar el ábaco, sobre todo en sociedades más antiguas, ya que no sabían o no podían contar. Ya, muy bien, Pablo. Estás inspirado hoy, parece. Joa dice sobre los conjuntos de números. Ya, ok, pero eh, el autor utiliza, Joa, los conjuntos de números con un propósito. ¿Ya? ¿Cuál es ese propósito? ¿O cuál creen ustedes que es ese propósito? Ya, recordemos que estamos interpretando también. Y podemos interpretar de manera local y de manera global. Ahora estamos intentando interpretar de manera local, sintetizando las ideas que hay dentro de aquí, ¿ya? Pablo nos dijo algo sumamente interesante, ¿verdad? Que es la introducción, y eso es una palabra importante, sobre lo que busca solucionar el ábaco, que recordemos, como lo vimos en las imágenes, son estas máquinas un poco primitivas para contar. Lidia nos dice cómo utilizar el ábaco para contabilizar las cosas antiguamente. Mira, Lidia, no podríamos decir que eso es porque aquí no se nos menciona el ábaco, ¿ya? Por lo general, chicas y chicos, recordemos que independiente cuál sea el tipo de texto que estamos leyendo, por lo general, los primeros párrafos nos van a introducir a lo que sea de lo que se trate el texto, ¿verdad? En un texto narrativo nos van a presentar a los personajes y nos van a introducir al conflicto. En un texto expositivo, entonces, se nos va a hacer una introducción al tema, ¿ya? Vamos a ver. Pablo nos dice, hablas del conjunto de los números naturales, ya que es el conjunto que históricamente se ha clasificado como el conjunto de los números contables. El Joan nos comenta, el cómo es posible el tener una noción del cómo contar sin necesidad de saberlo exactamente, ¿ya? ¿Entiendo? Pablo, entonces lo usa diciendo, siguiendo lo que había dicho, entonces lo usa diciendo que es probablemente uno de los conocimientos matemáticos más antiguos, relacionándolo con el ABA. Ya, perfecto, chicas y chicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos el conocimiento previo para saber lo que es un ábaco, ya podríamos decir que esto va a tratar de matemáticas. Y justamente así es como empieza. Dice que todas las matemáticas provienen de algo más primitivo que los números, que es la teoría de los conjuntos, ¿verdad? Y luego pone un ejemplo de por qué la teoría de los conjuntos es más antiguo que los números, ¿ya? Esto es una simple introducción, ¿ya? Quizás no tenga mucho sentido verlo por sí solo, así que vamos a seguir avanzando. Por lo demás, lo que ustedes me dijeron está muy bien, salvo, obviamente, lo que les corregí, ¿ya? Vamos al párrafo número 2 entonces. Dice, la correspondencia de uno a uno entre dos colecciones o conjunto de objetos fue precisamente el tema inicial del estudio de George Cantor, que nació en 1845 y murió en 1918. Matemático alemán de origen danés. El estudio de Cantor
desembocó en la formulación inicial de la teoría de los conjuntos. Cantor Cantor definió a un conjunto como la colección en un todo de objetos distintos y definidos a nuestra percepción o pensamientos. Objetos que se llaman elementos del conjunto. Los números naturales forman así un conjunto infinito. Los números pares son subconjuntos del anterior. En caso de existir dos o más conjuntos, se dice que la unión de ellos es el conjunto que contiene a todos los elementos de los originales y la intersección incluye a los elementos que son comunes a los originales. Estas nociones se representan usualmente con círculos y cada uno de los cuales constituye un conjunto. ¿Ya? Bueno, un poco complejo, ¿verdad? Eh, a, a ver, vamos a ver. ¿Alguien podría explicar con sus propias palabras qué se nos acaba de decir aquí? Por ejemplo, al parecer Pablo tiene bastante conocimiento previo acerca de lo que está tratando este texto, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo personalmente no tengo mucho conocimiento previo acerca de este tema, ¿ya? Entonces, hasta a mí se me hizo complejo entender lo que acabamos de leer. Vamos a ver. Ok. Entonces, básicamente, aquí en este párrafo número 2 se nos está dando ejemplos de lo que son los conjuntos, ¿ya? Ahora, vamos a hacerle una pregunta, chicas y chicos, tipo prueba, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del autor eh, de mencionar a, a George Cantor? Ahí se lo escribí en el chat. ¿Cuál es el propósito, chicas y chicos? ¿Con qué finalidad el autor citó a George Cantor? Es decir, ¿por qué lo colocó ahí? Joan nos dice para darle peso o consistencia a su texto. Pablo, dar más credibilidad a la información presentada. ¿Ya? ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Tiene una interpretación diferente a la de sus compañeros? Ok, perfecto. Entonces, justamente es como Joa y Pablo nos han comentado, ¿ya? El propósito entonces para que el autor haya colocado a George Cantor es para darle peso o consistencia a su texto, ¿verdad? Para darle más credibilidad a la información presentada. Porque si él no lo hubiera citado y nos hubiera explicado todo esto, alguien que sabe del tema hubiera dicho, ¿y quién sos vos? ¿Verdad? ¿Cuántas copas tenés para venir a decirnos a nosotros que es un conjunto? Entonces, para que eso no ocurra, para que no se ponga en tela de juicio lo que el autor está diciendo, se utilizan a autores consagrados, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es George Cantor? Es el que formuló la teoría de los conjuntos, ¿ya? Es decir, es como el padre de todo lo que él está comentando en este texto. ¿Ok? Ahora bien, sigamos en el párrafo número 3. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien se ofrece? ¿Alguna chica quizás? Ya que el párrafo número 1 lo dijo Álvaro.
Ok, entonces lo voy a hacer yo. Párrafo número 3 dice, así, la intersección es el área de traslape entre dos o más círculos superpuestos. El diagrama más conocido consta de tres círculos y se puede generar si en cada vértice de un triángulo equilátero tomado como centro trazamos tres círculos que unan a los otros dos vértices. Se forman así 8 áreas, 3 áreas correspondientes a la zona exclusiva de cada círculo, además. Perdón, 3 áreas corresponden a la zona exclusiva de cada círculo. Además, 3 corresponden a las intersecciones de dos círculos. La zona central, representada por el número 7 en la figura 1, es la intersección de los tres y la totalidad o unión de todos. Por último, la zona externa de los círculos, indicada por el número 8 en la figura 1, representa el espacio ocupado por elementos que no corresponden a ninguno de los círculos. Así, si un círculo corresponde a los mamíferos, otro a los perros y el tercero a una raza de perros, los pastores alemanes, por ejemplo. ¿Dónde ubicamos a Ringo, un pastor alemán? Estaría en la intersección de los tres círculos, dado que sabemos que es a la vez un mamífero, un perro y un pastor alemán. ¿Ok? Muy bien, chicos y chicos. Pregunta de prueba. ¿Cuál es el propósito de la imagen que vemos aquí al costado del párrafo número 3? ¿Con qué propósito el autor lo colocó ahí? Efectivamente, ¿verdad? Pablo nos comenta que es para ilustrar lo que se nos acaba de comentar en el texto, ¿verdad? Efectivamente. Ese es el propósito porque, eh, si ustedes se dan cuenta, si nosotros miráramos esta imagen sin el texto y alguien nos diga, oye, ¿me podrías explicar qué es esta imagen? Le hubiéramos tenido que decir todo lo que sale en el párrafo 3, ¿ya? Es por eso que muchas veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes reconocen esto, chicos? Es decir, yo lo he visto en memes. ¿Ustedes han visto a estos círculos en memes? Ya. Eso también es bueno para nuestro conocimiento previo. Sí, en memes. Pablo Núñez también nos dice que se usa para enseñar probabilidad. Ya, mira, qué interesante, ¿eh? Nunca he estudiado probabilidad. Aunque vi una película una vez, pero no, entiendo. Así es Lewis, efectivamente. Eh, Se usa sobre todo con temas irónicos, ¿ya? Muy bien, entonces, hagamos un pequeño resumen. Primer párrafo nos introduce al tema de los conjuntos, ¿verdad? Al tema de las matemáticas, qué tan antiguos son y qué tan elementales son, ¿ya? Porque aquí pone un ejemplo de que independiente si alguien supiera contar o no, mediante la teoría de conjuntos, igual hubieran podido saber quién tiene más ovejas, por ejemplo, que otro, ¿ya? En el párrafo número 2 se nos comenta al padre, ¿verdad? Al Big Boss de la teoría de la, la teoría de los conjuntos, ¿verdad? Que es George Cantor, ¿verdad? Y aquí se nos explica básicamente qué son los números naturales, cómo se formaron o qué hizo este caballero y que tiene que ver obviamente con el texto, ¿ya? En este párrafo número 3 entonces se nos comenta lo que vimos en el párrafo número 2. Ya si ustedes ven al final del párrafo dice, estas nociones se representan usualmente con círculos, cada uno de los cuales constituye un conjunto. ¿Ya? Y aquí se explica justamente. Según dice, yo lo he visto cuando enseñaban gráficos comparativos. Uf, yo justo me salté esa clase en la U, niño, ¿ya? Así que no sé muy bien. Oye, pero qué bueno que tengan todo ese conocimiento en realidad. Eh, Me imagino que están en electivos de matemáticas, quizás, porque probabilidades. Vamos a ver cuánto nos queda. Son 7.
Ya, chicos, miren. Creo que nos va a tomar mucho tiempo leerlo completo de la manera en que lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a leer los párrafos que quedan y nos vamos a hacer tantas preguntas. Ya pensé que en realidad nos íbamos a demorar menos. Y eso que ustedes me están contestando. Ya, vamos al párrafo número 4. ¿Ya? Diferencia por lo del electivo de matemática. ¿Qué nos dice el párrafo número 4? Si es que tú sabéis, dicen que los ñoños se van para allá y los bacanas el lenguaje, entonces uno queda con eso. No, mentira. Párrafo número 4, entonces. El diagrama de tres círculos superpuestos manifiesta de una manera inmediata e intuitiva las propiedades fundamentales de los conjuntos. Constituye además un antiguo símbolo con múltiples significados y usos. Este diagrama, que en geometría se conoce como el triángulo, ¿cómo se pronuncia eso? Ruleaux, su, Supercasó, Ruleaux. Bueno, como sea que se pronuncia. Este diagrama que en geometría se conoce como el triángulo de Ruleaux, denominado así por el ingeniero Franz, fue popularizado por John Venn, un lógico inglés. Venn utilizó el diagrama para identificar los silogismos fundamentales que se usan en la lógica. Los silogismos son un tipo de razonamientos con dos premisas y una conclusión. El triángulo entonces de Fran, le vamos a decir así, o diagrama de Venn, se ha usado también en la teoría de los colores. Así, si cada uno de los tres círculos se llena de luz verde, roja y azul, obtenemos la mezcla aditiva de tal manera que la intersección del verde y el rojo es de color amarillo. La mezcla del rojo y azul es magenta y la de azul y verde es ciano. Desde luego, las intersecciones centrales de los tres colores es blanca. Esto sucede cuando se mezclan las luces de los tres colores. En cambio, la mezcla de pigmentos produce mezclas que se llaman sustractivas, ya que involucran la absorción de la luz que incide sobre los pigmentos y la transmisión de su resta al ojo. Ok, chicos, hasta el momento, ¿van entendiendo el texto? ¿Alguien? ¿Rulox? ¿Así se pronuncia? ¿Ruleaux? ¿Rulox? ¿Ya? Además de Pablo, que evidentemente tiene el conocimiento previo, ¿algún otro estudiante va entendiendo el texto, chicas y chicos? Me gustaría que me contestaran todos los posibles en el chat. ¿Ya? ¿Hay alguien que no esté entendiendo para nada lo que estábamos leyendo? Ah, genial. Hostia, qué estudiantes más listos. Ya, perfecto. Entonces sigamos avanzando, ¿ya? Aquí al costado tenemos también una representación de lo que sale en el párrafo. Ah, ya, perfecto. Miren, qué bueno que muchos de ustedes tengan este conocimiento previo porque yo, chicos, me está costando entenderlo, voy a serles sincero. O sea, si miramos este texto desde una perspectiva global, obviamente podemos decir que está explicando esta teoría de conjuntos, quién fue la persona que la creó y quién fue también el estudioso que hizo ciertos cambios, porque no basta solamente con que nosotros creemos una teoría, también va a venir personas a mejorarla también, ¿ya? Y eso es lo que se nos está contando hasta el momento, ¿ya? Pero si ustedes me pidieran, por ejemplo, explicar qué es esta teoría de conjuntos, ahí sí que me voy a la B, ¿ya? Ahora bien, párrafo número 6. Miren, y hasta el momento eh, ni siquiera se ha tratado de flores esto, así que completamente equivocado nuestras premisas. Dice, toda la gama de colores que percibimos se puede obtener por la mezcla de los tres fundamentales.
Un hecho establecido por primera vez por el fisiólogo Hermann von Helmholtz en 1850. La base biológica de esto se encuentra en el dato de que nuestra retina tiene tres tipos de células receptoras de la luz, que son óptimamente sensibles a longitudes de onda de unos 445 nanómetros, correspondientes al azul, de 535, que equivalen al verde, y de 565, que equivalen al color rojo. Es decir, se puede concebir la visión en color con la idea de tres conjuntos de receptores que son estimulados en diferentes grados por luz. El mismo principio ha sido aplicado para el desarrollo de la televisión a color. Miren qué interesante. Finalmente, podría proponerse que el diagrama de Venn subyace también en muchas operaciones que realizan los científicos y los eruditos. Por ejemplo, uno de los criterios de veracidad de la ciencia de la historia consiste en la comparación de las fuentes en busca de intersecciones. Si dos o más fuentes coinciden en una afirmación, esto contribuye a que creamos que la afirmación es verdadera. José Luis Díaz, el abaco, la lira y la rosa, las regiones del conocimiento. ¿Ya? Por cierto, esta cita que ustedes ven aquí abajo es una cita en formato APA. Después les va a servir mucho para la universidad. ¿Ok? Entonces, chicas y chicos, una pregunta para todas y todos ustedes. ¿Ya? ¿Cómo podríamos resumir el contenido de este texto? Lo que vamos a hacer a continuación, quiero que ustedes intenten hacer un resumen del texto que acabamos de leer. ¿O es muy complejo? Y no necesariamente tiene que ser un resumen así extrema, de varias líneas, ¿ya? Pueden intentar hacer un mega resumen, ¿ya? Intentar explicarlo con las menos palabras posible. Pablo nos dice, los usos que tiene el diagrama de Venn en la vida cotidiana y su relación con los conjuntos numéricos. ¿Y qué onda, Pablo? Hoy día estás hecho un crack. Antes de ver lo que dijo Pablo, o mejor dicho, de decir si lo que dijo Pablo está bien o no, me gustaría que más de ustedes lo intenten, chicos, ¿ya? Resumir información es un muy buen ejercicio. Esa es la actitud. Exacto, que Marlene Joa nos dice, síntesis. Nos intentan explicar el proceso de la teoría de los conjuntos centrándose en el diagrama de Venn y sus distintos usos. Muy bien, Joa, también. Hoy día, chicos, están, pero on fire, ¿ya? Miren, lo que dijo Pablo está excelente. Ya, básicamente, eso sería como un buen resumen de lo que acabábamos de leer. ¿Ya? Joa también está muy bien lo que dijo. ¿Ya? Zeus nos dice, diagrama de Venn y sus usos comunes relacionándolo con la teoría de los conjuntos. Ya también, ¿verdad? Aquí lo importante entonces, chicos, de mencionar, como pueden ver de sus tres compañeros, es mencionar el diagrama de Venn, la relación que tiene con la teoría de los conjuntos, ¿ya? Y los usos cotidianos o los usos que le dieron a esta teoría más allá de las matemáticas, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas. Ya, de todas maneras, me gustaría que alguien más dijera algún resumen, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos los 5 minutos de receso. Ya son 7 para las 9. Vamos a volver aquí a las 9 en punto. Ya, vayan a lavarse su carita, a tomar agüita, a buscar algo para comer.
Renata dice para mí que el Pablo creó el texto. Sí, vamos a responder preguntas, Pablo, pero cuando volvamos del receso. Yo igual creo ser Renata, ¿ah? Hay algo, hay gato encerrado aquí. ¿Ya? Ahora, las y los estudiantes que no han enviado su nombre / correos electrónicos, esto es un momento de hacerlo. ¿Ya? Yo me voy a silenciar. Volvemos en 5 minutos. Voy a buscar agüita también.
Muy bien, queridas y queridos estudiantes. Volvemos. ¿Están por ahí? ¿Se encuentran? Oh, digo sus comentarios, a ver. Ya. ¿Quién más? Vamos. Van a haber varios conectados. Ya. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la resolución de las preguntas de este texto. Espera un poquito. Ok. Pregunta número 1. Ya, aquí es cuando les va a servir sobre todo el documento de Google, ¿ya? Porque van a poder ir a los... porque van a poder ir a las imágenes donde están los párrafos, ¿ya? Dice, pregunta número 1. ¿Qué afirma el emisor en relación con la teoría de conjuntos? A, que se desarrolló a partir de las matemáticas clásicas. B, que sus componentes se llaman objetos de una colección. C, que es común representar sus nociones mediante círculos. O D, que fue perfeccionada en los estudios que realizó John Venn. ¿Cuál creen ustedes, chicas y chicos, que es la alternativa correcta? Les voy a dar un momento para que lo piensen, para que revisen el texto. Esta es una pregunta también de localizar información explícita, ¿verdad? Porque se nos dice qué afirma el autor. Vamos a ver, tenemos una respuesta. Joan nos dice en la letra C. ¿Alguien tiene alguna respuesta distinta? Pablo nos dice, nos asegura que es la C. Vamos a ver, ¿quién más, chicos? ¿Quién más está aquí con nosotros en la clase del día de hoy? Álvaro nos dice que es la alternativa A. Ya, ok. ¿Alguien tiene algo distinto? Justin nos dice que es también la letra C. Lidia también nos dice que es la letra C. Ok, vamos a ver entonces. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa correcta? Efectivamente, chicas y chicos, es la letra C. Aquí debíamos poner en práctica la habilidad de localizar, que antes se llamaba reconocer e identificar, ya, pero que vendría a ser lo mismo. Joan nos dice que aparece explícitamente en el párrafo número 2. Ya, vamos a ver. La letra C, que es común representar sus nociones mediante círculos. Párrafo número 2.
La correspondencia 1 a 1 entre todas las colecciones y conjuntos de objetos fue precisamente, bla, 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 matemático. El estudio del cantor desembocó en la formulación inicial de la teoría de los conjuntos. Los números formales así, los números pares son conjuntos, luego se divide. Ah, ya, al final. Estas nociones se representan usualmente con círculos. O sea, efectivamente, entonces, es la alternativa C. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí abajo? Miren, el tema del texto es la teoría de los conjuntos, ¿verdad? Esa es la idea global, la idea principal. Y en el párrafo 2, el emisor define este concepto. Se señala que George Cantor inició su carrera como matemático estudiando esta teoría. Al final del segundo párrafo, se afirma que las nociones relacionadas con los conjuntos, por ejemplo, unión e intersección, se representan usualmente con círculos, justamente como nos comentó su compañera Joa. Así que, chicas y chicos, muy bien. Ya todos los que dijeron que la alternativa C era la alternativa correcta, ¿ya? Ahora, ¿por qué no podremos decir que se desarrolló a partir de las matemáticas clásicas? Porque se nos dice que la teoría de los conjuntos es más antigua incluso que las matemáticas, ¿ya? En el primer párrafo aparece explícitamente esto, ¿ya? Ahora, otra pista que nos iba a ayudar a contestar correctamente esta pregunta es fijarnos en la pregunta, ¿ya? Si nosotros nos acordamos de las clases que tuvimos, un tipo de pregunta que evalúa la habilidad de localizar empieza justamente con ¿qué afirma el emisor? ¿Ya? Cuando se nos pregunta por qué afirma, nosotros debemos saber instantáneamente que está apuntando a textos, perdón, que está apuntando justamente a información explícita, ¿ya? Porque cuando alguien afirma algo, nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que dijo, ¿ya? Así que letra A no puede ser. Letra B, que sus componentes se llaman objetos de una colección, eso por desgracia no se los puedo... O sea, yo sé que está mal, pero no sabría decirle por qué está mal. Ya, porque creo que me pasé esa parte. Hoy estaba tan confundido ya que no lo entendí muy bien. ¿Ya? Letra D, que fue perfeccionada en los estudios que realizó John Venn. ¿Ya? Ahora, esto también podría ser real, quizás a alguien le pudo haber confundido un poco la letra B, porque justamente Venn fue el que relacionó, o mejor dicho, el que perfeccionó estos estudios. Sin embargo, si nos vamos a la pregunta, el emisor afirma que John Venn perfeccionó esto. No se nos dice, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Fue popularizada también. Muy bien, chicas y chicos. Pregunta número 2. Según el texto, ya, otra pregunta que mide la habilidad de localizar. ¿Quién divulgó el diagrama de tres círculos? ¿Venn, Cantor, Rulox o Hermann von Helmholtz? Helmholtz. Hermann von Helmholtz. De nuevo les voy a dar tiempo para que revisen el texto y puedan ver la alternativa correcta. Vamos a ver. Joan nos dice que la A. Zeus también, Chantal, Lidia, Matías, Pablo, todos dicen que es la A, John Ben, ¿ya? ¿En qué párrafo encontraron esta información, chicos? En el párrafo número 4. Ya, todos los demás también lo encontraron en el párrafo número... Ya, genial, genial, perfecto. Vamos a ver. Efectivamente, ¿verdad? De nuevo, la habilidad entre comillas más sencilla. Solamente debemos tener en cuenta dónde aparece la información, ¿ya? Obviamente por internet es mucho más difícil, ¿ya? Me imagino que si esto hubiera sido un texto físico, ustedes lo hubieran rayado. Ahora bien, ¿por qué es la alternativa A? Dice, el cuarto párrafo, como sus compañeras dijeron,
hace referencia al diagrama de 3 círculos. El emisor señala que este en geometría se conoce como el triángulo de Rulox y que fue popularizado por John Venn. Cuando el ejercicio pregunta por la persona que divulgó el diagrama, vemos que corresponde a la persona que lo popularizó, este mismo susodicho. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. ¿Ya? Aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Todos sabemos que George Cantor fue puesto para darle más veracidad a lo que se estaba diciendo. Frank Rulox, eh, ¿cuál fue el propósito de Frank Rulox? No lo recuerdo muy bien. Creo que él también ayudó a seguir perfeccionando esta teoría. Y Hermann von Helmholtz, ese sí que no lo recuerdo. Uso en geometría. Ya. Muy bien, chicos, hoy día están excelentes. ¿Qué está ocurriendo? Se tomaron sus 1 más 1. Pregunta número 3. Ah, esperemos un segundito. Un segundito, un segundito. Ya no existe el 1 más 1, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Súper, súper antiguo. Pregunta número 3. Según el texto. Ah, sí existe, ya, qué bueno. ¿Y el chamito? No, creo que sí no. Según el texto, ¿qué contribuye a que creamos que una afirmación es verdadera dentro de la ciencia de la historia? Alternativa A, la intersección de las fuentes. Alternativa B, la sustracción de fuentes falsas. Alternativa C, la propiedad aditiva de la afirmación. La alternativa D, la sobreposición a las afirmaciones. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Aún existe el chamito, que bueno, era rico. Vamos a ver, ya tenemos unas cuantas preguntas, o sea, unas cuantas respuestas. Ah, también. ¿Ya? Ahora bien, chicos, ¿por qué ustedes consideran que es la alternativa A? ¿Me podrían justificar su respuesta? ¿O cómo llegaron a esa conclusión? Vamos a ver. Pablo dice porque aparece textual. Yo dice sale textual en el párrafo 7 o se puede inferir también. Miren qué interesante, ¿eh? O sea que podemos llegar a la información correcta a través de 2 vías. Pablo dice que principalmente lo infirió. Infirió. Ya. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Efectivamente, chicas y chicos. Y están en lo correcto también. En esta pregunta también entra en juego la habilidad de reconocer e identificar. ¿Ya? Dice, en el último párrafo, el autor se refiere a la ciencia de la historia como otra aplicación de la teoría de los conjuntos, mencionando, uno de los criterios de veracidad en la ciencia de la historia consiste en la comparación de las fuentes en busca de intersecciones. Si dos o más fuentes coinciden en una afirmación, esto contribuye a que creamos que esa afirmación es verdadera. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Avancemos a la pregunta número 4. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del penúltimo párrafo? Ya lo que debemos hacer aquí entonces, o mejor dicho, ¿qué debemos hacer aquí, chicos? ¿Qué debemos hacer cuando sintetizamos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué debemos hacer cuando sintetizamos?
La, la idea principal nos dice Pablo, Joan nos dice extraer lo esencial, ¿verdad? Efectivamente, extraer lo más importante, ¿ya? Alternativa A nos dice, la gama de colores se puede reducir a solo tres colores básicos. El azul, el verde y el rojo son la base de los colores que percibimos. La teoría de los conjuntos ha servido como para desarrollar la televisión a color. El estudio científico de los colores fue iniciado por Hermann von Helmholtz en 1850. Ya recordemos que cuando sintetizamos, o sea, dentro de todo párrafo existen ideas. Y cuando sintetizamos, escogemos cuál es la idea más importante. Entonces, del párrafo número 6, ¿cuál es la idea más importante de ahí? Pablo nos dice D. Joan nos dice B. A. Los dos nos dicen que es la alternativa B. ¿Ya? Y los demás, chicos, chicas, están por ahí. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Ya? Aprecio harto que Joa y Pablo estén tan secos el día de hoy, pero también apreciaría que los demás estudiantes participaran. Letra B, la letra B, la letra B. Ok, vamos a ver el párrafo número 6. Dice, toda la gama de colores que percibimos se puede obtener por la mezcla de los tres fundamentales. Un hecho establecido por primera vez por ese Germán. La base biológica de esto se encuentra en el dato de nuestra retina, que tiene tres tipos de células receptoras. Aquí nos dice lo del azul, el verde y el rojo. Es decir, se puede concebir la visión en color con la idea de tres conjuntos de receptores, ¿ya? Entonces ya sabemos inmediatamente, chicos y chicos, de qué se nos está hablando, ¿verdad? Dice, el azul, el verde y el rojo son la base de los colores que percibimos. Ya, vamos a ver cuál es la alternativa correcta entonces. Efectivamente, chicas y chicos, aquí nosotros debíamos interpretar. Alexia, esta vez te has equivocado. En esta pregunta nosotros debíamos interpretar, ¿ya? Como dice aquí abajo, el penúltimo párrafo aborda la forma en la que los seres humanos percibimos los colores. El emisor expone que los colores que percibimos tienen como base los colores azul, verde y rojo. Su importancia tiene una base biológica. Nuestra retina cuenta con tres tipos de células receptoras a la luz, que son óptimamente sensibles a longitudes de onda de esos números. Ok, ahora bien, quizás alguno de ustedes los haya confundido un poco la letra A, porque efectivamente se nos habla sobre los colores, ¿verdad? Sobre estos tres colores básicos. Sin embargo, la diferencia está en que la alternativa A nos dice que habla sobre la gama de colores, es decir, como si el autor llevara su concentración específicamente a la gama de colores. Y eso no ocurre, ¿verdad? Por lo tanto, la A no es posible. La C dice, la teoría de los conjuntos ha servido para desarrollar la televisión a color, ¿ya? Si bien eso es verdad, no se nos menciona en el párrafo 6. Creo que eso se menciona en el párrafo 7, con Hermann. Dice, después alternativa del estudio científico de los colores fue iniciado por Hermann von Helmholtz, ¿ya? Esta quizás alguno de ustedes también los confundió porque esta es una idea que es importante. Sin embargo, no es la idea más importante porque no es de lo que se trata el párrafo 6. Por lo tanto, está muy bien la alternativa B. Ok, chicos, hasta el momento, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Ha quedado con alguna duda?
Ok, entonces, a seguir avanzando. Va, casi. Ojalá que no lo hayan visto. Pregunta número 5. Dice, ¿qué función cumple la figura número 2? A. Relacionar el uso de los colores con la teoría de los conjuntos. B. Dar cuenta del estudio realizado por Germán. C. Mostrar la teoría que inició el desarrollo de la televisión a color. O D. Facilitar la comprensión de una aplicación del diagrama de Venn. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes, chicos, que es la alternativa correcta? ¿Recuerdan que hablamos acerca de esto? La alternativa D. D nos dicen. Ya, ok. Vamos a ver cuál es la figura 2. No, esta es la 2, ¿no? Ya, ok, perfecto. Ya. No es esta que nos estaba intentando explicar o graficar lo que sale con palabras, sino que es esta que nos habla acerca de los colores. Ya, interesante. Yo dice A o D. Zeus comenta que es la letra D. Vamos a ver a la pregunta 5, ¿verdad? Sí. La respuesta correcta entonces, chicas y chicos, es la alternativa D, como muchos de ustedes dijeron. Muy bien. ¿Cuál es la excusa de esto? Dice, el quinto párrafo expone la aplicación del diagrama de Venn en la teoría de los colores, lo que se ve graficada en la imagen 2. Y ahí sale como la explicación de eso, ¿verdad? Que no lo vamos a leer. ¿O sí? No, mejor sí. Dice, si cada uno de los tres círculos se llena de luz verde, roja y azul, obtenemos la mezcla aditiva de tal manera que la intersección del verde y el rojo es de color amarillo. La mezcla del rojo y azul es magenta y la del azul y verde es cian. Desde luego, la intersección central de los tres colores es blanca. ¿Ya? Así que, efectivamente. Aquí, obviamente, cuando se nos pregunta por la función de algún elemento textual, nos están preguntando acerca de, o sea, nos están pidiendo que nosotros interpretemos, ¿verdad? Que nosotros reflexionemos acerca de estos elementos textuales. ¿Ya? Pregunta número 6. En relación con el texto, el primer párrafo cumple la función de aplicar las matemáticas a un ejemplo cotidiano, evidenciar la utilidad de la teoría de los conjuntos, describir el origen del estudio matemático de los conjuntos, contrastar las operaciones matemáticas en otras disciplinas. ¿Ven? ¿Se fijan, chicas y chicos, como las preguntas que nos hicimos al principio nos están ayudando a contestar? Es por eso que es recomendable que ustedes igual tengan eso en cuenta, ¿ya? Quizás que no se hagan la pregunta, pero que sí ustedes vean cuál es el propósito de un párrafo, cuál es el propósito de una imagen, de algún elemento textual. Vamos a ver. No sé si Zeus es de la pregunta anterior, ¿verdad? Sí, porque esta fue hace 2 minutos. Pablo nos dice que es la letra C, Joan nos dice que es la letra C. ¿Alguien opina algo distinto? ¿Alguien cree que esto no es tan así? Christopher también nos dice que es la letra C. Zeus también. Ok, ok. Vamos a ver entonces cuál es la alternativa correcta. No sé que nadie más. Matías, ya ok. Todos entonces están de acuerdo con que es la letra C. Describir el origen del estudio matemático de los conjuntos. Vamos a ver. Oh, chicos, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Ya no tienen 1000 puntos, ahora tienen 999. B. Evidenciar la utilidad de la tarea de los conjuntos. No te preocupes, Joan. Dice, ya, esta es la explicación, porque yo igual, chicos, les voy a ser sincero, ¿para qué les voy a mentir? Yo igual pensaba que la alternativa correcta era la letra C, porque justamente al principio se nos comenta todo esto porque era como una introducción, ¿verdad? Yo les había comentado que
en cualquier texto, independiente de si sea narrativo, expositivo, etcétera, al principio casi siempre se nos va a hacer como una introducción. Se va a presentar lo que va a pasar. Pero al parecer en este caso nos hemos equivocado un poco. Vamos a ver, dice, el primer párrafo de un texto no literario, por lo general, tiene la finalidad de introducir o contextualizar el tema que se va a abordar, ¿ya? En eso estábamos en lo correcto. En el caso del texto, el tema es la teoría de los conjuntos. El emisor, en el primer párrafo, expone la utilidad de la teoría de los conjuntos. Es posible usar la teoría de los conjuntos incluso antes de tener un sentido. Ok. Entonces aquí básicamente debíamos atribuirle un significado a lo que nos estaba diciendo el autor en esta primer párrafo, ¿ya? Ahora obviamente es confuso porque si bien nos introduce al tema, nos introduce en este caso con un propósito, ¿verdad? Y es justamente lo que sale en esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era la 6? Sí. Que es evidenciar la utilidad de la teoría de los conjuntos, ¿ya? Y podemos llegar a esta conclusión entonces porque él utiliza un ejemplo, ¿ya? Y en ese ejemplo, él evidencia lo útil que es esta teoría porque para personas primitivas que no hayan tenido conocimiento de las matemáticas, esta teoría les iba a servir justamente para sacar cálculos matemáticos. ¿Ya? Así que, por lo tanto, esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Pregunta número 7. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído? ¿Ya? Aquí tenemos que interpretar de manera global. ¿Ok? Aquí nos pide que tengamos en cuenta todos los párrafos. El conjunto de eh, el conjunto de todo eso, ¿verdad? Y aquí entra en juego también cuando les pedí que si me podrían resumir el texto, ¿ya? Alternativa A, aclarar mitos y creencias cerradas sobre la teoría de los conjuntos. Alternativa B, opinar sobre ciertos límites en el uso de la teoría de los conjuntos. Alternativa C, instruir a los lectores sobre cómo emplear la teoría de los conjuntos en la vida cotidiana. Alternativa D, convencer sobre el valor de los aportes de la teoría de los conjuntos a distintos campos. Pablo nos dice que es la letra C. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? Pablo dice que en realidad no me convence ninguna. Ok. Entonces, ¿cuál es la que te da menos ñañara? ¿Cuál es la que te parece menos sospechosa? La C dice que es menos sospechosa. Joana nos comenta, sin embargo, que ella cree que es la alternativa D. ¿Ya? Ahora, chicos, cuando ninguna alternativa los compensa, aquí es cuando se tienen que dejar llevar más por su instinto. ¿Ya? No es que sepamos la alternativa correcta por instinto, pero sí tenemos cierto conocimiento en nuestra cabeza que no necesariamente lo aplicamos de manera consciente. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Ya, pero de errores se aprende, pues Álvaro. De errores se aprende. Sabía que algún día alguien me iba a decir algo así. Christopher nos dice que es la letra C, ¿ya? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Qué creen? Justin, le doy a la C. La Catalina, la letra D.
Vamos a ver entonces, está entre la C y la D al parecer. Puede ser la C por lo de instruir, ya que es un texto expositivo. Mira qué buena reflexión, Joan. Pablo, es que no siento que haya intentado convencer. Ya, ¿verdad? Aquí, chicos, cuando entremos en dudas, tenemos que mirar las primeras oraciones que, o mejor dicho, las primeras palabras que nos salen aquí, que es aclarar, opinar, instruir y convencer, ¿ya? Como es un texto expositivo, justamente convencer no creo que venga muy a, al- a la finalidad, ¿verdad? Así que ya lo podemos dejar de lado. Bueno, vamos a ver. ¡Ah! Alternativa D es justamente, como muchos de ustedes dijeron, vamos a ver por qué. Aquí debíamos evaluar y reflexionar el propósito comunicativo del texto, es decir, cuál era el propósito de el autor de este texto, eh, cuál era el propósito del autor de este texto. ¿Ya? Vamos a ver, el tema del texto es la teoría de los conjuntos. En sus inicios, el texto destaca cómo las matemáticas pueden venir de una sola fuente, la teoría de los conjuntos. Al final, destaca una aplicación importante de esta teoría en un contexto inesperado, la historia. En general, el texto busca hacernos conscientes de la importancia de la teoría de los conjuntos. ¿Ya? Miren qué interesante, chicos. Aquí debíamos dar un paso atrás. No debíamos enfocarnos tanto en la información que hay ahí. Ya, miren qué interesantísimo. No, ahora deben tener, yo creo que unos 970 puntos por ahí. ¿Ves, Joa? El instinto. Aquí el instinto corre importante, ¿ya? Última pregunta, chicos. Como empezamos tarde, está bien, ¿ya? Última pregunta, porque después, upa, ahí sí. Muy rápido para ustedes, muy rápido. ¿Cómo se puede calificar la postura del emisor a partir de la forma en que presenta la información sobre la teoría de los conjuntos? ¿Ya? Aquí también tenemos que tener en cuenta eh, la habilidad de evaluar, ¿ya? O creo que eso ya se los dije, porque tenemos que tener en cuenta la postura del emisor, es decir, la postura del creador del texto, ¿ya? Recordemos que en esta habilidad de evaluar nosotros habíamos dicho que las personas que crean textos por lo general tienen una postura respecto a lo que están diciendo. ¿Y cómo podemos evidenciar eso? A partir de las marcas textuales. Ya, porque si nos hubiera dicho, por ejemplo, el autor que esta teoría de de los conjuntos no sirve para nada, es una despropósito, es una pérdida de tiempo, ahí ya sabemos de qué lado está. Vamos a ver, Álvaro dice que es la B. Pablo, la B, teniendo en cuenta la pregunta anterior. Matías, ¿qué es la B? ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? B. Ok, vamos a ver. ¿Qué hizo las alternativas? Como práctica, porque se centra en su utilidad cotidiana. Como parcial, porque se enfoca en destacar sus beneficios. Como controversial, porque intenta contraponer dos posturas. Como objetiva, porque expone la información sin plantear su opinión. Vamos a ver, la alternativa D es la alternativa correcta. Vamos a ver por qué. Dice, el texto leído es expositivo de divulgación, ¿ya? Es por eso que es importante conocer las tipologías textuales, chicos. Que nosotros sepamos qué tipo de texto es, significa que también vamos a saber sus características y nos va a abrir más a la respuesta correcta. Ahí. eh, lo que se puede saber por el hecho de que presenta teorías matemáticas para un público que no se compone de expertos en matemáticas.
La finalidad del autor es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público en general. Súper, súper accesible su texto. Yo lo hubiera tenido que leer como 2 veces más si no estuviéramos en clases para comprenderlo. ¿Ya? Muy bien, chicos. De 8 preguntas, tuvieron casi todos 6 buenas y 2 malas. Ya, no se preocupen. Recordemos que la habilidad de evaluar y reflexionar es una de las más complejas. O sea, es la más compleja, entre comillas. Por lo tanto, no es tan raro que se hayan equivocado en eso. Ya no se preocupen. Por lo menos ahora sabemos que se nos dificulta la habilidad de evaluar y reflexionar para quizás en otra clase de profundización profundicemos en eso. ¿Ya? Muy bien, chicos. En resumen, esta habilidad de interpretar trabaja tanto con la información explícita como implícita. Es aquí donde se emplea la deducción de significados, que corresponde a la tarea de inferir. La PAES presentará textos que utilizan imágenes y estas también deben ser interpretadas, tanto de manera aislada como también vinculándolas con el mismo texto. ¿Ya? Muy bien, chicos. Joan nos dice, profe, una pregunta. ¿Es mejor quedarse con la primera opción y no cambiar la respuesta en el caso de dudas? Mira, en el caso de que de verdad no sepas cuál es la alternativa correcta, y para no dejársela a la D de Diosito, a la A de amén, la B de bendición, es mejor que te dejes llevar por, por eso, ¿verdad? Como por tu instinto, ¿ya? Igual yo tengo que admitir, yo que este consejo puede resultar malo o puede resultar bueno, ¿ya? Porque es prácticamente como una ruleta rusa. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando de verdad se les dificulte demasiado, cuando ya no sepan por dónde abordar la pregunta para contestar correctamente, como última opción, utilicen su instinto, ¿ya? Porque por algo es. Por ejemplo, ustedes, chicos, ¿sabían que el instinto en realidad sí existe en nuestro cerebro? Porque nosotros día a día eh, vemos mucha información, procesamos mucha información y nuestro cerebro no la guarda toda, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando por un barrio así un poquito extraño, un poquito peligroso, sabemos instintivamente que ahí no es seguro. Y eso es por toda la información previa que nuestro subconsciente tiene guardada, ¿ya? Así que de verdad se lo recomiendo. Dice, es que me pasa que cambio la opción a último momento y luego la primera es la correcta. Entonces, yo así te ha pasado muchas veces, deberías seguir eso. Con el cerebro reptiliano, no, somos Illuminatis. Ya bueno, me gustaría hablar de eso, Pablo, pero en realidad ya es un poco tarde. ¿Ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchas gracias, chicos, por venir, por participar. Recuerden dejar sus nombres y sus correos y si es que ya lo hicieron, se pueden retirar. Yo me voy a quedar un momentito para las y los estudiantes que aún no lo hayan hecho. Chao, Pablo, que te vaya bien. ¿Ya? Cuando estés ahí con Boric, me mandas saludos, ¿ya? Chao, Joa. También que estés muy bien. Muchas gracias también por participar. Hasta luego, Matías. Justin, también. Lidia, cuídate mucho. Chao, Zeus, que te vaya bien. Ojalá que tengas mejor conexión en otro momento. Chao, Marlene, que te vayas bien.